Hoy vamos a meternos de lleno en un tema clave de la Ley Suprema de Guatemala, el reconocimiento y los derechos de sus comunidades indígenas. Vamos a ver qué dice exactamente la Constitución y, lo que es aún más importante, cómo la han interpretado sus más altos tribunales. ¿Qué tal? Seguimos con nuestro análisis de la Constitución Política de la República de Guatemala, y hoy nos centramos en su sección tercera, que trata sobre las comunidades indígenas. Ok, para que no nos perdamos, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver el reconocimiento del Estado. Segundo, el derecho a la identidad cultural. Tercero, un tema clave, la protección de sus tierras. Cuarto, las normas sobre trabajo y desarrollo. Y para terminar, un punto crítico, la ley que se ordenó crear y que todavía está pendiente. Muy bien, vamos con el primer punto. Todo, pero absolutamente todo, comienza con el reconocimiento explícito que hace el Estado de su propia diversidad. A ver, el artículo 66 es como la piedra angular de todo esto. Aquí la Constitución no solo reconoce, sino que se compromete a respetar y, muy importante, a promover activamente la cultura de los grupos indígenas. Y aunque el texto habla específicamente de los de ascendencia maya, es fundamental saber que la jurisprudencia ha extendido esta protección a otros pueblos como los Inca y los Garífuna. Y miren esta cita. Es que ilustra de forma brillante cómo la Corte de Constitucionalidad ha interpretado este mandato. Ya no se trata solo de un grupo, sino de la definición misma de la nación. Un Estado que es, por naturaleza, diverso. Esta declaración es la que consolida la idea de que la pluralidad es un pilar del Estado guatemalteco. Ahora, un concepto que tenemos que entender sí o sí para que todo esto tenga sentido es el bloque de constitucionalidad. ¿Suena complicado? Para nada. Significa que para entender los derechos no solo hay que leer la Constitución, sino también los tratados internacionales de derechos humanos que Guatemala ha firmado, como el famoso Convenio 169 de la OIT. Piénselo así. Estos tratados se vuelven parte del equipo de la Constitución, ampliando y reforzando la protección de los derechos. Bueno, ya que entendimos el reconocimiento general, veamos cómo se aterriza esto en derechos más concretos, en derechos para preservar la identidad. El artículo 58 va directo al grano, protege el derecho a la identidad cultural. Pero lo más importante aquí es que lo hace a nivel individual y colectivo. Esto es fundamental, porque la cultura no es algo de una sola persona. Vive y respira en la comunidad, en sus valores, en su idioma y en sus prácticas. Lo que es realmente interesante de esta cita es que la Corte de Constitucionalidad no lo ve como algo ya logrado, sino como el gran reto. Esto nos dice que construir un Estado que de verdad sea inclusivo es un trabajo de todos los días, una meta hacia la que hay que seguir caminando. Y la perspectiva internacional, a través de la Corte Interamericana, le suma una capa de protección crucial, la de las futuras generaciones. El derecho a la identidad cultural se tiene que garantizar desde la niñez para que la historia y la espiritualidad de los pueblos puedan continuar. Es una obligación activa del Estado. Ahora sí, entramos en un tema central y, a menudo, bastante complejo, la relación tan especial que tienen las comunidades indígenas con su tierra. El artículo 67 establece una protección especial para las tierras que son de tenencia comunal. Esto es importantísimo, porque es el reconocimiento de que para las comunidades, la tierra no es una simple mercancía, es un sistema de propiedad colectiva con sus propias reglas y significados. Entonces, esta protección especial no se queda solo en una bonita declaración. No. Se desglosa en obligaciones bien concretas para el Estado. Como vemos aquí, implica desde dar ayuda técnica y financiera hasta crear políticas para que las comunidades puedan acceder a tierras. Incluso, como dice el artículo 68, el Estado debe proveer tierras de su propiedad para el desarrollo de las comunidades. Esta cita de la Corte Interamericana lo resume a la perfección. La tierra es para vivir, claro, pero es muchísimo más. Es la base de su visión del mundo, de su espiritualidad, de su identidad. Por eso, proteger la tierra es proteger la existencia misma de un pueblo. Separarlos de su territorio es básicamente poner en riesgo su supervivencia cultural. Y de esta relación tan profunda con la tierra nace el derecho a la consulta previa, libre e informada.
Ojo, esto no lo vamos a encontrar palabra por palabra en la Constitución del 85, pero la jurisprudencia, apoyada en el Convenio 169 de la OIT, ha establecido que es una obligación que el Estado no puede evitar. Antes de cualquier proyecto que afecte sus territorios, hay que consultarles. Cambiemos un poco de tema y pasemos a una realidad social muy concreta, la de aquellos trabajadores que deben migrar temporalmente fuera de sus comunidades para encontrar empleo. El artículo 69, en este sentido, es bastante visionario. Reconoce que esta migración por trabajo ocurre y le ordena al Estado que cree leyes para proteger a estos trabajadores. En pocas palabras, que garantice condiciones justas y evite cualquier tipo de discriminación o abuso. Y de nuevo, el derecho internacional refuerza la Constitución. La Corte ha dicho que las protecciones del Convenio 169 de la OIT encajan perfectamente con este artículo. Esto demuestra cómo los marcos legal, nacional e internacional se complementan para hacer más fuertes los derechos de los trabajadores indígenas. Hemos visto un marco de derechos bastante sólido, ¿verdad? Sin embargo, llegamos a la parte final y quizá la más compleja de esta historia, la brecha entre la promesa que está en la Constitución y la acción real del legislador. La pregunta, pues, cae por su propio peso. Con todo este reconocimiento, ¿por qué persisten tantos conflictos? ¿Por qué es tan difícil la aplicación de estos derechos? Bueno, la respuesta está en el siguiente artículo. Aquí está, el artículo 70. Es una sola frase, pero contiene una orden directa y clarísima de la Asamblea Nacional Constituyente: crear una ley específica que desarrolle todo lo que acabamos de ver. Una ley que, décadas después, sigue sin existir. La situación ha llegado a tal punto que la propia Corte de Constitucionalidad ha tenido que intervenir. Como vemos aquí, ha llegado a compeler, que es una palabra fuerte, significa obligar, al Congreso a que cumpla con su mandato. La Corte advierte que no tener esa ley es grave, porque genera desconfianza e incertidumbre para todos. Y con esto cerramos el análisis, pero dejando una reflexión en el aire. Cuando el Poder Legislativo no cumple con una orden constitucional tan directa, ¿sobre quién recae la responsabilidad de garantizar que estos derechos pasen del papel a la vida real? Es la pregunta fundamental que define la lucha por la justicia y la igualdad en Guatemala. En nuestro próximo encuentro, nos meteremos con la sección cuarta, Educación. Este es contenido exclusivo de la cuenta Estudia. Si les sirvió, compartan y síganos en nuestras redes sociales. Ya saben, TikTok, YouTube y Facebook. Sigamos aprendiendo derecho juntos.